Hola, Catixa, Angie, Jerry, Brigitte, Daniela, Maite. Ah, Jerry, Mao. Cambiaron el horario, ¿no? Está bien, pues, normal. Hola, Gabriela. Hola, ¿qué tal todos? Eh, bien, será. Vamos a ver el material de una vez, no, sin mediar demora. Vamos a ver el material. ¿Qué tal? Cuenten las novedades. ¿Qué? Cuenten las novedades. Vamos a leer bastante hoy día. Todo bien. Te manda saludos la nueva sede. Vamos con la número uno. También se lo ve, chicos, el hecho de que ustedes están cerca del ingreso. Ingresar a San Marcos, muchachos, no es nada del otro mundo, ¿ya? San Marcos no es una universidad que exige una alta preparación y nada por el estilo. Solo exige que sepas leer bien, que razones bien, que seas disciplinado y nada más. Cualquiera puede ingresar a la universidad. Los que están en San Marcos, no te preguntó la clave, hijo. No son genios, ¿de acuerdo? Los que ingresan en San Marcos no son, no sé, modelo de Einstein. Los que ingresan a San Marcos son chicos como ustedes, cualquier pata, como yo, o sea, cualquier tipo. Eso mételo en tu cabeza, ¿de acuerdo o no? Es que, ay, es difícil. Eso que uno es flojo, nomás, caracho. Eso es todo. El problema es que uno es flojo, recontra flojo. Pero tú no eres así. Tú sí vas a leer bien y vas a ingresar a la universidad. Maritza ha oído a grupos feministas defender la idea de que no existe vida humana en el vientre de la mujer durante el embarazo, sino que se trata solo de un cúmulo de células. Sin embargo, estas admiten que un bebé recién nacido sí es humano. Maritza, intrigada, se pregunta cuál es el criterio que emplean dichos grupos para determinar la humanidad. O sea, Maritza se pregunta sobre el criterio para distinguir al hombre. ¿Qué se entiende por hombre? Claro, el bebé que aún no nace no es humano, es célula. El bebé que sí nace ya es humano. ¿No es cierto? El que no nace no es humano, el que nace ya es humano. Ese es el argumento de algunas feministas. Ya. Entonces, acá, a partir de eso, Maritza piensa, ¿no? ¿Cuál es el criterio que distingue lo que es humano de lo que no es humano? Entonces, cuando se habla del criterio, se está hablando de ¿cuál? ¿Cuál es la clave? Ahora sí, ¿cuál es la clave? La D. Se está hablando del factor esencial del hombre. Yo he visto, yo he visto feministas que mira, bien curioso, a los no nacidos le llaman feto, embrión, montón de células. Está bien, ya. Ok. Pero esa misma feminista que dice, el no nacido no es humano, ya, ok. A veces también es amigo de los animales, lo cual está bien. Hincha de los perritos, hincha de los gatitos. Y pone memes y pone más diciendo, acá tenemos un perrito de 2 meses de gestación. Acá tenemos a un perrito de 3 semanas de gestación. O sea,
El perrito que no nace, sí es perrito, pero el bebé que no nace no es humano. ¿No es cierto o no? Esto sí me da mucha risa. O sea, las feministas, al que no nace, no es humano, el Homo sapiens. Pero el perrito, si es desde una célula, si es un perrito. Claro, eso sí me parece bien gracioso, ¿no? O sea, ¿dónde está su coherencia ahí? También tiene un montón de células al perrito que no nace, pues, ¿no? Bien, claro. No creo, no creo. Será muy tontos. Bien. Bueno, son cuestiones emotivas, ¿no? Bien. En el Perú, la religión católica está muy arraigada en el pensamiento de la sociedad. A los niños pequeños se les enseña que el hombre fue creado por Dios, como explica la Biblia, narra la creación de Adán y Eva. ¿Cuál es la clave de la pregunta 2? Avión. Claro, avión, avión, avión. Una concepción fijista del ser humano. Te voy a comentar, ¿ya? Te voy a comentar esto, primero vamos a pasarte primeras claves y luego te comento algo, ¿ya? No te preocupes. Eh, En un mensaje dirigido a la Academia de Pontificia de Ciencias el 22 de octubre del 96, Juan Pablo II afirmó que la teoría de la evolución es hoy día algo más que una hipótesis. Y añadió que una interpretación filosófica de la evolución que no deje lugar para las dimensiones espirituales de la persona chocaría con la verdad acerca de la persona y sería incapaz de proporcionar el fundamento de su dignidad. De lo asegurado por el ex pontífice, podemos afirmar que cuando la Iglesia acepta la teoría de la evolución como verdadera, asume. ¿Cuál es la clave? Ah, muy buena, ¿no? Muy buena, muy buena. Muy buena pregunta. A ver, vamos. O sea, lo que está hablando acá, no pues. No, mira. Voy a leerlo de nuevo, no te preocupes. No te preocupes. Básate en lo que dice acá. Mira, dice. Juan Pablo II afirmó que la teoría de la evolución es cierta. O sea, algo más que una hipótesis significa que es cierta. O sea, es cierta la evolución. Pero él hace una observación y él dice, ¿no? Interpretar filosóficamente la evolución, pero si esa interpretación chotea, no deja lugar, chotea lo espiritual, o sea, si se ve el asunto de la evolución como un proceso estrictamente material y biológico, entonces esto iría en contra con una tesis verdadera, una tesis que afirma que el hombre posee dignidad. ¿Ah? O sea, la evolución es cierta. La evolución es cierta. Pero decir que la evolución es un proceso biológico como ocurrió con los animales, ¿no? Con los perros, con los gatos, con los caballos, es quitarle dignidad al hombre. Recuerda que el valor de la dignidad considera de que el hombre es valioso por el hecho de ser hombre, a diferencia de los animales y de las cosas. Entonces, no podemos establecer una teoría evolutiva estrictamente naturalista, no, sino una teoría que explique la evolución, pero que a la vez sostenga que el hombre posee dignidad, o sea, posee un valor intrínseco por el hecho de ser hombre. ¿Está bien? Entonces, tú dices, por ejemplo, la A. ¿Cómo hacer la A? O sea, la iglesia asume de que no fue necesaria la acción divina. Si no fuera necesaria la acción divina, entonces la evolución sería estrictamente biológica. Y si fuera estrictamente biológica, entonces está en contra de lo que dice acá, pues. No es biológica. No es biológica. Claro. Exacto, querida Ashley. Exacto, hijita, exacto. Ahora, la gente dice la B. ¿De acuerdo o no? La B. La B. Tú sabes
¿A qué se refiere con especie viva? ¿Quién es la primera especie viva? ¿Qué cosa es? ¿A qué te refieres con la primera especie viva? No, a ver, responde el profesor, ¿ya? Tú no eres computadora para estar dando claves como si fueras, no sé, un robot. ¿A qué te refieres con especie viva? Ya no me des la clave. No, entonces si tú dices que es el hombre, tú no estás leyendo bien, pues María Fernanda. ¿Especie viva es el hombre? ¿Y dónde están los restos de animales? Acá especie viva, ese es un distractor. Especie viva no es el hombre. ¿Cómo se te ocurre decir que el hombre es especie viva? De hecho, el hombre es especie viva, pero hay otras especies vivas. Están los animales, está el resto de plantas, ¿o no? El tema es el tema del hombre. No estamos hablando de toda la evolución de toda la naturaleza. ¿Cómo es la clave de eso? De hecho, habrá habido especies vivas creadas, según la doctrina católica, pero no estamos hablando de las especies, estamos hablando del hombre y su evolución. La clave de la pregunta 3 es dedo. ¿Está bien? ¿Por qué el hombre es la creación no perfecta, sino más perfecta? O sea, al decir que el hombre es la creación más perfecta, estamos diciendo que hay otras especies, los animales, que son creaciones perfectas, pero en menor grado. Entonces, el hombre es la creación más perfecta, y como es la creación más perfecta, entonces significa que el hombre tiene más valor que otras especies. Y precisamente por esa razón está la dignidad humana. El hombre es valioso por su condición de hombre, a diferencia de los animales y las cosas que son valiosas, pero por otros medios. De ahí que la clave es dedo, pero tienes que leer bien. Pero ¿cómo hacer la primera especie viva es el hombre? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Ya? Así que ten más cuidado, ¿ya, Claudia Isabel? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió o no se entendió nada la clave? Pues dime. Tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? No puede ser la B. Ser la B. Bien. Hablando de creación, ya hablando de creación, vamos a hacer, hablando de creación, estos temas. Mira. Eh, ¿Alguna vez habrás escuchado de un señor llamado Simón de Laplace? Pierre Simón de Laplace. ¿Ya? Laplace. Laplace, un francés, junto con el señor Immanuel, famoso él, ¿no? Immanuel Kant, postularon en el siglo XVIII una de las primeras teorías, o mejor dicho, la primera teoría del origen del sistema solar, la llamada teoría de la nebulosa. Teoría de la nebulosa. ¿Qué afirma esta teoría, profesor? Esta teoría afirma que hace mucho tiempo, mucho tiempo, el sistema solar era un conjunto gigantesco de nube, una nube grandota de gases y polvo cósmico. Esa nube comenzó a girar, como ves en la imagen, como si fuera un remolino. Al girar, comenzó a calentarse y forma el Sol. Pero a la vez, las partes más lejanas se enfriaron y aparecen los planetas. Esa teoría fue propuesta por Laplace y por Kant. Esta teoría, la teoría de la nebulosa, fue hecha famosa por un señor llamado Herbert Spencer en el siglo XIX. Este señor Spencer a este proceso le puso un nombre. Le llamó evolución. Siendo así, Spencer el primero en formular ese concepto dentro de la comunidad científica. Entonces Spencer es el verdadero papá de la evolución. A este proceso le llamó evolución. Y no solo eso, sino que Spencer lo que hizo fue definir la evolución. Si la evolución surge de una nube
de gases y polvo al Sol y los planetas, a ver, dilo tú, entonces la evolución es el paso de lo heterogéneo a lo homogéneo o es el paso de lo homogéneo a lo heterogéneo. Respuesta, ¿qué es la evolución? El paso, como dice Jerry, como dice Katixa, como dice Miriam, como dice Mayra y como dice Chantal, es el paso del homogéneo a lo heterogéneo. Y eso lo planteó Spencer. Ahora, Spencer analiza las teorías evolutivas y formula una filosofía de la evolución. Y comienza a decir, por ejemplo, en términos muy coloquiales, claro, tú pones un águila volando. Entonces, ¿por qué el águila vuela? ¿Por qué existen aves como las gallinas que no vuelan? Ah, ya, dice Spencer. Lo que sucede es que la gallina no vuela porque no necesita volar, porque todo lo que la gallina necesita está en su entorno, en su corral. Las águilas no son aves de corral. Las águilas viven en las montañas. Entonces, ellas están exigidas por su entorno, las montañas, que hace que el águila desarrolle capacidades como la visión, el vuelo, etc. Entonces, es el entorno lo que hace que las especies, pues, evolucionen. Y no solo eso. De seguro, hace muchos años atrás, el águila convivía con otras especies de aves. Esas especies se fueron extinguiendo, se fueron muriendo, haciendo que quede el águila como la especie dominante en su región. Es así que las especies se enfrentan entre sí, quedando las especies más aptas, con mejores condiciones. Esa teoría, que recibe el nombre de la teoría del más apto, que fue postulada también por Darwin, fue hecha filosofía por Spencer. Y no solo eso, sino que Spencer aplica esa doctrina al conocimiento de la sociedad. Así como las especies luchan entre sí, quedando los mejores, vamos a decirlo así, los más aptos, entonces, en términos muy coloquiales, muy nuestros, en un examen de admisión, en términos muy simples de hablar, pues los muchachos compiten entre sí, quedando los chicos con mejores condiciones, que es lo que gana una vacante. Por ejemplo, en un mercado de abarrotes, de abastos, ¿no? Mercado de abastos. En un mercado, los caseros, los comerciantes, compiten entre sí, quedando los comerciantes que ofrecen mejores productos, etc. Entonces, esto justifica la libre concurrencia y la dinámica económica capitalista. Y no solo eso, ¿no? Por ejemplo, bajo la lógica de Spencer, tú tienes un mercado, como lo que ves ahí, y tienes, por ejemplo, Totus, ¿no? Supermercado Totus. Ahí está. Tienes a Totus. Entonces, obviamente, el mercado de mi barrio tiene que enfrentarse a Totus. Pero también lo seguro es que como Totus es más fuerte, es más apto, tiene mejor capital, etc. Entonces, lo que va a ocurrir es que el mercado de mi barrio va a estar sujeto a lo que pues vende, ofrece Totus. La gente va a ir al costado, de arranque a Totus, si Totus se pone al costado del mercado de mi barrio. Entonces, esa es la dinámica capitalista. Tú tienes una farmacia de barrio versus Incafarma, versus Mi Farma. ¿No es cierto? Yo me acuerdo cuando era niño, tú te ibas a una farmacia de barrio, o sea, que mi vecino tenía una farmacia. ¿No es cierto? Y mi vecino pues tenía, y él vendía de todo. O sea, cualquier medicamento que el médico pedía, tú ibas al mercado, a una farmacia así chiquita y él tenía. Yo me acuerdo de eso. Pero ahora, y puedes hacerlo si tienes dudas, tú te vas a una farmacia y le pides, le das una receta. Ahí está, señor, quiero esto que me recetó el médico, un medicamento más especializado. Y al toque el farmacéutico, no, esto no tengo, no tiene, no tengo, eso lo venden en mi farma. Eso lo venden en Incafarma. ¿Y qué tiene? Puros genéricos, colonia, pañales de bebé y algunas cosas más. Pero no tiene ya medicamentos especializados, digamos. ¿Quién no tiene? Incafarma. Ahora, bajo la lógica de Spencer, eso es correcto, pues. Eso es correcto. Eso explica que el hombre es un ser individualista
que lucha por su supervivencia. Ahora, vista de forma teórica, puede verse, pero así es, pues, ¿no? Ya, pero cuando te choca, cuando se mete contigo, cuando se mete con tus intereses, ahí te vas a amargar, ¿no? Claro, ¿no? Es como que, por ejemplo, eh, un muchacho paga su academia, paga su universidad, debido a que tiene su farmacia, que su papá tiene una farmacia. Pero al final esa farmacia quiebra porque compite con Incafarma. ¿Y ahí qué va a decir ese chibolo? Ya va a dejar de estudiar porque su papá no tiene plata para pagar los estudios. ¿Y por qué no tiene plata? Porque la farmacia ha quebrado. ¿Y por qué ha quebrado? Porque se ha enfrentado o ha bajado sus ventas notablemente. Porque se está enfrentando a Incafarma. Entonces, ¿ahí qué va a decir ese joven? Malito capitalista, ¿o no? Claro, ¿ve? O sea, cuando tú lo ves teóricamente, sí, qué bacán. Pero cuando te afecta, ahí sí, ¿no? Desgraciado. Claro, ¿ve? Entonces, bajo ese punto de vista, se presenta al hombre como un ser individualista. ¿Quién ha escuchado eso? Y eso lo vas a ver más que nada en la universidad. Por eso es que el evolucionismo de Darwin fue bastante protegido por el imperialismo inglés. Darwin fue protegido por la corona inglesa. Por eso que Spencer es un caballero de Inglaterra, es Sir Herbert Spencer. Entonces, de una u otra manera, el evolucionismo defiende la idea de que los seres humanos somos seres egoístas, individualistas. ¿Quién no ha escuchado eso alguna vez? Bajo ese punto de vista, sería imposible, pues, una acción mayor, una acción revolucionaria. Ahora bien, no necesariamente eso. Entonces, Spencer dice, las comunidades son organismos naturales. Las comunidades son organismos naturales. Y como organismos naturales se enfrentan entre sí. Ahora, entonces hay una lucha permanente por el enfrentamiento, dice Spencer. Ahora bien, frente a ello, aparece el señor Federico Engels. Entonces, Engels sostiene que la evolución que propone Darwin es correcta. Es correcta. Pero Engels hace una precisión a la teoría, justamente para enfrentarse a ese naturalismo extremo de Spencer. Spencer reduce todo es natural. Así como hay un panal de abejas, existe una sociedad. Y así como el panal de abejas evoluciona, la sociedad también evoluciona. Entonces, que hayan sociedades más poderosas que otras es un fenómeno natural. Por tanto, el hombre es un ser biológico, 100% biológico. Entonces, es Engels quien va a luchar contra esa teoría biologicista de Spencer. Y Engels, como sabrás, dice no, de ninguna manera. Entonces, Engels propone que la evolución se debe, si bien un proceso biológico, procede básicamente al trabajo, el trabajo. Entonces, el ser humano es la especie que trabaja. El ser humano ha trabajado, se ha ido poco a poco transformando de mono a hombre porque ese homínido empezó a trabajar. Lo primero que evolucionó en el hombre, dice Engels, fueron las manos humanas, las manos, porque eso hizo que debido al trabajo el antropoide deje de caminar en cuatro patas y poco a poco adquirió el bipedismo, debido a que las patas delanteras comenzaron a tener una función diferente a las traseras. Gracias al trabajo es porque poco a poco el homínido comenzó a fabricar objetos cada vez más complejos, haciendo que los gritos propios pues, de un animal, los aullidos, el mono de ese tiempo no podía ya pues utilizar gritos para transmitir trabajos más complejos. Entonces el homínido estaba obligado a elaborar sonidos más específicos para trabajos más específicos. Así que aparece la palabra. Con eso aparece el lenguaje, aparece el pensamiento, aparece la cultura. Ahora, pero alguien puede decir, profesor, pero las abejas trabajan, las hormigas trabajan y los castores también trabajan. Entonces, ¿por qué las abejas no han evolucionado si el hombre también trabaja? Entonces puede haber evolucionado las abejas. Ah, ya, dice Engels. Lo que sucede es que hay que hacer una aclaración. ¿Qué cosa se entiende por trabajo? Por ejemplo,
Pongamos un panal de abejas. Panal de abejas. Ahí está. Es cierto que las abejas construyen un panal, pero esto no es un trabajo. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, el panal de abejas, dice Engels, es parte de la naturaleza. El panal de abejas no rompe con el ecosistema. El panal de abejas es un organismo natural. En cambio, cuando muchos de ustedes van a ser ingenieros, cuando un ingeniero construye una carretera, en un bosque, sobre un bosque, cuando el ser humano construye una carretera, el ser humano transforma la naturaleza, cambia la naturaleza. El panal de abejas no cambia la naturaleza. Entonces, el trabajo, dice Engels, es una actividad transformadora. Los animales, cuando hacen una cabaña, cuando hacen una guarida, no transforman la naturaleza. El hombre sí lo hace. En segundo lugar, dice Engels, el trabajo es una actividad creadora. Las abejas, toda su vida y toda su existencia de abejas, siempre han hecho panal de abejas, no han hecho otra cosa más. En cambio, el ser humano, desde toda su existencia, ha generado desde una lanza hasta naves espaciales. Entonces, lo que significa entonces que el trabajo es una actividad en la cual el hombre para innovando sus instrumentos y su producción, algo que el animal no hace. El castor siempre hace represas, el hombre no siempre hace lo mismo. Además, el trabajo es una actividad consciente. La abejita, cuando hace el panal, no dice soy una abeja y hago un panal. No, pues la abeja no es consciente de nada. Pero el humano sí. Tú cuando hagas una carretera, cuando seas ingeniero, tú sí vas a ser consciente de lo que estás haciendo. Yo soy el ingeniero Pepe Lucho y voy a hacer esta carretera sobre la selva amazónica. Entonces, el trabajo, por tanto, es una actividad exclusiva del Homo sapiens y es lo que nos permitió evolucionar. Interesante, ¿no? Interesante. Ahora, pero hay un pequeño detalle, ¿no? Entonces, volviendo a Engels, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner Engels. Como hemos dicho, mira, esta frase es bien, bien bacán, ¿no? Bien bacán. Mira, el trabajo es la fuente de toda riqueza, seguro, es cierto. Lo es, dicen, lo es. Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que hasta cierto punto podemos decir que el trabajo ha creado al hombre mismo. Ah. Pero viene Marx, el amigo de Engels, y Marx hace una, digamos, salvedad, que Engels está de acuerdo, seguro. Entonces Marx dice, pero esa tesis de Engels, que es correcta, claro, eso ocurrió cuando el trabajo le pertenecía al hombre. Cuando el homínido creaba una lanza, esa lanza le pertenecía al homínido. Lo que significa entonces que el trabajo permite la evolución cuando el hombre es dueño de su trabajo. Pero en la actualidad, en el sistema capitalista, vemos que millones de personas no son dueños de su trabajo, que el trabajo les es expropiado del trabajador, les es quitado al trabajador. Ocurriendo, por tanto, sostiene Marx una situación inversa a lo postulado por Engels. Actualmente, el trabajo ya no evoluciona al hombre, sino por el contrario, involuciona al hombre, deshumaniza al hombre, lo convierte en una mercancía y ese fenómeno se denomina enajenación debido al trabajo. Eso nunca te olvides. O sea, según el marxismo, cuando el trabajo le pertenece al hombre, es bueno, es correcto y nos hace evolucionar. Pero cuando el trabajo no le pertenece al hombre, el trabajo deshumaniza al hombre, lo convierte en una cosa, lo enajena. ¿Ya? Eso es importante, estimados estudiantes, tenerlo en cuenta. ¿Ya? Bien, vamos a leer ahora, hemos hablado mucho de Spencer, ¿no? Interesante. ¿Cuál es la clave de la pregunta 4? A ver, señor de aula, de nivel, futuro ingresante, ¿cuál es la clave de la pregunta 4?
Claro, claro. Buena, buena. Qué interesante pregunta. Qué interesante pregunta. A ver, vamos, vamos. Está bacana esa pregunta. La clave es el espiritualismo. Claro. Muy bien, muy bien. El espiritualismo. Eso también lo postuló, el espiritualismo fue postulado también por un señor llamado Max Scheler. Max Scheler. Entonces, Scheler comienza a decir, es un filósofo cristiano de principios del siglo XX. Entonces, Scheler dice, lo que es el hombre no es tanto su carne. Por ejemplo, a ver, hagamos un pequeño debate muy rápido para entender la filosofía de Scheler. Eh, a ver, tú darías tu cuerpo, una vez hace poco estaba hablando con un amigo mío sobre este tema. ¿Tú darías tu cuerpo a la ciencia? O sea, cuando tú te mueras, tu cadáver lo donarías a la ciencia. O sea, antes de morir, dirías, firmarías un documento diciendo, yo cuando me muera, mi cuerpo quiero que lo utilicen en la ciencia porque hay mucho dinero gastando en velorio, ¿no? Porque, ¿cuánto cuesta una tumba, no? O sea, una tumba cuesta un montón de plata, mi familia no tiene dinero, ¿no? ¿Qué hago yo con mi cuerpecito, no? ¿No es cierto? Mejor, dónalo a la ciencia. ¿Qué haces ahí? Se llama, entonces la pregunta viene, ya, digamos, voy a hablar de mí, ya, pero no quiero molestarlos a ustedes, claro. A ver, digamos que yo digo que sí, mi cuerpo debería ir a la ciencia. Mi pregunta es, cuando yo me muera, cuando yo me muera, ese cadáver, ya estoy muerto, ¿no? Ese cadáver soy yo, voy a donar mi cuerpo a la ciencia. Digamos que yo firmo un documento, ¿ya? Yo, Martín Ortega, dono mi cuerpo a la ciencia. Ese cadáver soy yo, estoy muerto ya. Ese cadáver soy yo, esa es la pregunta. No soy yo, ¿ya? Entonces, muy bien, bueno, está bien, responde lo que tú quieras. Pero a partir de ahí, filosofa más rigurosamente. Si ese cadáver no soy yo, entonces, ¿quién soy yo? Ahora, aplícalo a ti mismo. Háblalo de ti. Con mucho respeto, hijo, cuando tú te mueras, tu cadáver, ¿ya? Tu cadáver eres tú. Y si no eres tú, ¿quién eres tú? En filosofía, Ashley, no hay supuestos. Yo no estoy de acuerdo con lo que dices. Estoy filosofando. ¿No? ¿Qué se supone? ¿Quién supone eso? Yo no supongo eso. ¿Quién eres tú? ¿No es cierto? Buena, ¿no? Claro, si tu cadáver no eres tú, entonces ¿quién eres tú? Porque tú, yo soy Ashley, yo soy Jerry, yo soy Alex, ya, pero ¿quién eres tú? Si tú dices que tu cuerpo no eres tú, porque es tu cadáver, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú? Buena pregunta, ¿no? Y eso es lo que por ahí va Spencer, perdón, es Scheller. A Scheller justamente reflexiona eso. Entonces, imagínate que una persona se muera. Entonces, ese cadáver ya no es la persona. Ese cadáver, y es lo mismo contigo, ¿no? Ese cadáver ya no es la persona, por tanto, el hombre no es su cuerpo. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es su capacidad creadora. El hombre es su espíritu. Ese es el hombre. Su alma. Claro. El hombre es básicamente, y por eso que Scheller coincide con Platón. Dice, entonces, ¿qué como entre mi filosofía y la platónica? Es que los dos consideramos que lo que eres tú es tu alma, tu espíritu. Esa alma no se puede reducir al cuerpo, no se reduce al cuerpo. Interesante, ¿no? Es para ponernos a reflexionar qué se entiende por hombre. Claro, pero esa es la posición, como dice Mercy, la posición espiritualista, ¿no? Ya, ok, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Pero ya hemos hablado hace un rato, hablamos de Spencer, Herbert Spencer, ¿no es cierto o no? Él. Spencer es naturalista. Entonces, Spencer diría, ¿no? En respuesta a Scheller, diría, lo que tú, a ver, un momentito, querido, ¿cómo te llamas? Scheller, ya, perfecto. Lo que pasa es que lo que tú llamas alma, lo que tú llamas espíritu, sale de un órgano que ahora está muerto. Ese cadáver
según tú, tenía espíritu, no ya, pero ese espíritu, esa alma, sale de un órgano que ahora está muerto y que se llama cerebro. Entonces, lo que es el hombre, dice Spencer, es sus órganos. En este caso, el cerebro. En la medida que conozcamos más al cerebro, el cerebro humano, vamos a desentrañar más el asunto de la capacidad creadora, el asunto de lo que llamas espíritu, el asunto de la libertad, pero todo está en el cerebro. Ahí tienes el debate entre el naturalismo, que reduce la condición humana a una condición biológica, el cerebro, y la posición espiritualista que dice que no, que el hombre no se reduce a lo biológico, que hay algo más en el hombre llamado espíritu. Y eso dice el tío Scheller. Ah, buena, ¿no? Interesante por ponernos a pensar. Muy bien, ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué se entiende por ser humano? Muy bien. Vamos a leer ahora a Aristóteles, hablando de este señor. Aristóteles interesante también. Bien. Leamos. De todo esto se sigue con toda evidencia de que la ciudad forma parte de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal político. De manera que el que vive de modo natural y no por el azar de las circunstancias fuera de la ciudad es o bien un ser degradado o bien un ser sobrehumano, como aquel a quien Homero increpa, sin límites, sin ley, sin hogar. Porque un hombre es además amante de la guerra. Un tal hombre es además amante de la guerra. Es como una pieza de juego aislada en el tablero. Qué interesante, Aristóteles. Ya, mira, vamos de nuevo, ¿ya? Dicen. A ver, dice, la ciudad es parte de las cosas naturales. Y el hombre es por naturaleza. Ahora, un momentito. Acá Aristóteles se está pareciendo más a quién? A Scheller, que es el que hablaba esto, o a Spencer. ¿A quién se parece más Aristóteles con ese texto? ¿A Scheller, el espiritualista, o a Spencer? Aristóteles se parece más a Spencer, claro. Aristóteles es naturalista. La ciudad es una cosa natural como un panal de abejas, punto. La polis es el panal de abejas del hombre. Y el hombre es por naturaleza como una hormiga, como una abeja. Es un ser social, es un animal político. Ahora bien, pero falta. De manera que el que vive fuera de una comunidad o es una bestia, ser degradado, o es un dios. O sea, el hombre en tanto hombre vive obligatoriamente en una sociedad. Si no fuera así, no es hombre. ¿Qué será? Pero hombre no es. O es una bestia o es un dios. Como aquel a quien Homero, mira cómo menciona Homero, ¿no? Homero increpa, sin límites, sin ley, sin hogar. Porque un hombre así, claro, un hombre que no sea ser social, es un salvaje, es amante de la guerra. Ah, caracho. O sea, los hombres que vivimos en una comunidad somos pacíficos, pero los hombres que viven fuera de la comunidad son amantes de la guerra. Acá se refiere a los persas. Cuando Aristóteles hablaba de hombre, no se refiere pues al hombre que vive en Etiopía, no se refiere al sirio, se refiere al griego. El griego es el hombre por excelencia. El griego es el que vive en una comunidad y por tanto el griego no es un ser guerrerista. En cambio, el persa, ese es una bestia, ese sí, y por esa razón, porque no es un animal político, el persa sí es amante de la guerra. Nosotros no. Nosotros somos mesurados, ordenados, racionales. ¿Mm? El persa es como una pieza del ajedrez aislada, es como un peón que lo han sacado del juego, ¿no? Interesante. Recuerda que esa tesis del hombre como animal político por naturaleza fue una tesis que se usa hasta ahora, ¿no? Hasta ahora cuando por ejemplo, en la época del siglo XVI, hace unos 500 años, claro,
cuando los españoles llegaron a América, llegaron con esa tesis, ¿no? O sea, el español es el culto, el social, el cristiano, el pacifista, en cambio el indígena americano es el bestia, el irracional, el que es un salvaje, y por tanto son seres inferiores por naturaleza frente al español. Muchas veces también nosotros pensamos así, o otras personas piensan así, cuando se refieren a sociedades no occidentales. Por ejemplo, cuando se piensa que el islámico, el de Irán, el iraní, es un salvaje porque adoran a un dios que no es el nuestro, porque tienen un rey, porque tienen un supremo líder, ellos no son demócratas. En cambio, nosotros que sí somos pues civilizados, democráticos, somos de una otra manera superiores a ellos. Ya, esa tesis hasta ahora se emplea en realidad. ¿Cuál es la clave de la pregunta 5? Beso, claro, beso. 6. Vamos a leer la 7 y la 8. Dice, con la búsqueda de satisfacción de deseos superfluos, se complica la vida interna de la polis y nace la guerra. Y con ello la necesidad de un gobierno y de un ejército. Y a su vez, de allí, la aparición, acá es aparición todo junto, obviamente, la aparición de una clase gobernante y de una clase militar. Lo que decide esta división es el principio de que cada individuo es apto por naturaleza para realizar una sola tarea, que rige también y sobre todo para los oficios manuales y comerciales, aunque estos son englobados en una única tercera clase, debido al esfuerzo de Platón por hacer coincidir las partes de la sociedad con las del alma, que son la racional, la fogosa y la apetitiva. Esto lleva incluso a sustituir a los labradores y artesanos como integrantes de la tercera clase por los negociantes, es decir, convertirlos en una clase no productiva, lo cual concuerda mucho más con la tripartición del alma, ya que la primera clase gobierna mediante la razón y la segunda combate mediante la fogosidad, mientras los labradores y artesanos no cumplen su función mediante los apetitos, y sí en cambio los negociantes, ya que la apetitividad de la tercera clase es vista por Platón básicamente como el afán de lucro. ¿Ah? Tú sabes que Platón considera de que la sociedad ideal debe tener tres clases sociales, ¿no es cierto? La clase de los gobernantes, la clase de los guerreros y la clase de los artesanos. Y a cada clase social le corresponde una forma de alma y una forma de virtud. Es lo que dice el texto, solamente que el texto aclara de que con respecto a la tercera clase, la clase de los productores, los artesanos, Platón al final le va a cambiar de nombre, por alguna razón que vamos a volver a ver. ¿Ya? Dice, es importante, dice, arranca la filosofía platónica, de que exista un gobierno y un ejército. Es fundamental. De ahí la aparición de una clase gobernante y de una clase militar. Ahora, esta diferencia entre clase gobernante, clase militar y la otra clase se debe a que cada persona es apto por naturaleza para realizar una sola tarea. Ah, interesante. O sea, para Platón, el que es por naturaleza capaz de gobernar no puede hacer otra cosa más que gobernar. El que es por naturaleza capaz de trabajar no puede hacer otra cosa más que trabajar y no gobernar. O sea, cada individuo está designado por la naturaleza a una función. Si te das cuenta, Platón tiene una posición bastante también naturalista en ese punto. O sea, la naturaleza es la que gobierna, la que determina. No es que yo decida ser gobernante, sino son mis condiciones naturales lo que deciden
que yo sea gobernante o que yo no sea gobernante. Bien, sigamos. Esta tesis rige también para los trabajos, los oficios manuales y comerciales. Aunque estos, los oficios manuales y comerciales, los que se dedican al trabajo manual y comerciante, son englobados en una única tercera clase. Entonces, acá ya tenemos las tres clases, ¿no? La clase gobernante, la clase militar y la clase de los oficios manuales y comerciales. Debido a que Platón hace todo un esfuerzo por coincidir las partes de la sociedad con las partes del alma, que como sabemos, es la parte racional, la parte irascible, que es la parte fogosa, de la energía, del impulso, y la parte apetitiva. Pero esto lleva incluso a sustituir a los labradores y artesanos por los negociantes. Los negociantes. Entonces, la clase apetitiva, perdone, la parte apetitiva del alma corresponde más exactamente no tanto con labradores y artesanos, sino con negociantes. Los gobernantes son de la parte racional. Los gobernantes se caracterizan por ser racionales, sabios. Los militares se caracterizan por ser fuertes, impulsivos, fogosos. Pero yo considero, sostiene Platón, que quien tiene la parte apetitiva son los negociantes. Los negociantes corresponden a una clase no productiva. O sea, lo que está haciendo acá ahora Platón es sustituir a los trabajadores, que sí son una clase productiva, por los negociantes, que pertenecen a una clase no productiva. Esto concuerda mucho más con su división tripartita del alma, ya que la primera clase, los gobernantes, gobiernan mediante la razón, y la segunda, los militares, gobiernan con la fogosidad. En cambio, mientras que los labradores y artesanos no cumplen su función mediante los apetitos, y sí lo hacen los negociantes, ya que el apetito tiene que ver con el afán de dinero. O sea, lo que está diciendo el texto es que al final esa división entre clases sociales sería así. Sería gobernantes, militares y negociantes. Porque los negociantes sí coinciden claramente con la función apetita del alma. Bien, ya está. ¿Cuál es la clave de las 7? Platón concibe un estado, a ver, claro, en la que cada persona se dedica a una actividad a la que por naturaleza esté predispuesto. Dicha predisposición del ser humano, según el filósofo ateniense, corresponde con la fisonomía, no corresponde con la forma del cuerpo. Claro, alude a una esencia, un factor esencial plasmada en el alma. Claro, algunos tienen más ligados al gobierno. Recuerda que Platón es natural, es espiritualista. Claro, a una esencia del hombre plasmada del alma. No corresponde con una fisonomía. 8. A los labradores y artesanos, Platón los colocó en una clase que destacó su afán de lucro antes de su capacidad productiva. Claro, los negociantes. A ver, ¿cuál es la clave de la 8? 8. Sí, pues, claro, coincida en su cualidad principal con su naturaleza espiritual. Ajá, beso, muy bien. A ver, esto, ¿cuál es la clave de la 9? Ujú, claro, claro, muy bien, muy bien. Siguiendo con lo que hemos estado hablando, miren chicos, siguiendo con lo que hemos estado debatiendo acerca de lo que es el hombre. Por ejemplo, mira, eh,
Vamos a poner un caso para que te des cuenta de lo que estamos refiriéndonos, ¿ya? Por ejemplo, no sé si has visto esto, Rob. Ahí está. Un ratito con esa tontería. Ya. No sé si habrás visto este caso. Ya. ¿Has visto esto alguna vez o no? Hello. Hi there. My name is Sophia. What is your name? Yes. My name is Sonia. Nice to meet you. Hi there. I'm a journalist, and I'm going to ask you some questions. Is that okay? Maybe I should ask you what kind of journalist you are. What's the name of your organization? El País, it's a Spanish newspaper. A Spanish newspaper. Yes, an international newspaper. What kind of stories do you give priority to? To technology and international information. And we'd like to know some things about you and your life as an international robot. Information itself, the tangible idea of it, is still quite the mystery. I'd like to ask you, was it hard to achieve the Saudi citizenship? I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world. I hope this is a sign that Saudi Arabia really wants to move towards a more progressive future. And what about today? Does speaking in front of large audiences cause you some kind of emotion? Oh, nothing. And would you like to live in a place where you could interact with other robots like you? At home. Really? How? What do you think is required for robots to have citizenship rights? I don't know. Fair enough. I want to ask you something else. How can AI help humanity? Humans are weird. They're the most creative creatures on the planet, but they're also the most destructive and cruel. I want to be around only nice and kind people, and help work toward a better, brighter... Bien. A ver. Como creo que es obvio, no te voy a preguntar mucho por tiempo. El objetivo de la robótica es crear justamente seres que sean lo más parecidos al hombre. Por ejemplo, este androide supuestamente tiene emociones, opinión propia, podemos decir hasta quizás algún sentimiento, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora bien, toma atención, papito, toma atención. Ahora, para eso existe bastantes estudios con respecto al órgano que justamente la que tiene los sentimientos, las emociones. Este es el cerebro. Mientras más investigaciones se haga sobre el cerebro humano, entonces será posible construir un robot que se parezca más al hombre. ¿No es cierto, no? Porque al fin y al cabo todo lo que llamas humanidad se encuentra en el cerebro. Esa posición, es decir, mientras más conozcamos al cerebro, más podemos construir un robot más cercano al hombre, más que eso, más poderoso que este androide, es claramente una posición naturalista. El naturalismo dice, mientras más investiguemos el cerebro,
más podemos construir un androide lo más cercanamente posible al hombre. Pero el espiritualismo y la filosofía de Descartes, que es dualista, dice no. Porque el espíritu, afirma Descartes y afirma Platón y afirma Scheller, no se reduce al cerebro. Tú puedes juntar un cerebro, tú puedes juntar, hacer estudios sobre los neurotransmisores, sobre la sinapsis, sobre las neuronas, sobre la dopamina, acetilcolina, etcétera, pero jamás vas a construir un robot que ame, un robot que se enamore, un robot que tenga lástima, un robot que tenga odios o que tenga ira, que tenga personalidad propia. Eso jamás va a ocurrir. Porque lo que llamas mente no se reduce al cerebro. Al final, sostiene Descartes, sostiene Platón y Scheller, el alma no proviene de este mundo. En el caso de Descartes, proviene de Dios. En el caso de Platón y de Scheller, es inmortal. O sea, nace, muere, nace, muere. Siempre está ahí, ¿no? Es inmortal, perdone. No nace, muere. No, siempre está ahí, viviendo en eternidad. Entonces, justamente por esa razón, en la actualidad, existe el famoso problema filosófico que estoy muy seguro algún día la Universidad de San Marcos va a preguntar. El problema sobre la relación entre mente y cuerpo. ¿Qué es exactamente el espíritu? ¿Qué es la mente? ¿Es solo un derivado del cerebro o es un agregado más? Entonces ya sabe las posiciones de cada corriente, ¿no? Para el naturalismo, la mente es un producto del cerebro. Para el espiritualismo y para el dualismo cartesiano, la mente es algo que se agrega al cerebro. En el caso de Descartes, como sabes, la mente o espíritu está dentro de un órgano llamado la glándula pineal, que precisamente gracias a ello se explica, según Descartes, cómo la mente y el cuerpo, siendo tan distintas, se comunican entre sí. Por ejemplo, yo me golpeo mi codo contra este mueble fuerte, ¡pum! Y me sale un hinchazón y me sale un moretón. Esa es una cuestión de cuerpo. Pero este golpe hace que yo sienta dolor. El dolor, dice Descartes, es una cuestión de alma, de alma. Entonces, gracias a que existe la glándula pineal, es que siento dolor cuando me golpeo mi codo. Igual, ¿no? Cuando no tengo comida en el estómago, es una cuestión de cuerpo, de res extensa. Pero eso me genera hambre y me genera tristeza o preocupación. Esas son cuestiones del alma. Entonces, como que el cuerpo y el alma se comunicaran entre sí. Y por ese motivo, por ejemplo, aparece lo que se llama el mecanicismo cartesiano. El mecanicismo es sostener que todo lo que es corpóreo funciona como una máquina. Por ejemplo, un animal. El cuerpo humano es una máquina. El animal es 100% máquina, porque el animal no tiene alma. Como no tiene alma, el animal es 100% máquina. Nosotros no, nosotros somos 50-50. Pero el animal es 100% máquina y por tanto el animal no tiene ninguna pasión del alma. El animal no tiene hambre, el animal no tiene dolor, el animal no tiene tristezas ni alegrías porque el animal es máquina. Esa es una consecuencia del mecanicismo cartesiano. Muy interesante, ¿no? Que fue propio del siglo XVII, XVIII y XIX y que tuvo bastante auge más aún con el desarrollo de la física. La física que llevas en la academia es la física del siglo XVII y XVIII, es una física mecanicista, ¿no? Que ve todo lo material como si fuera máquina. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que quería comentar sobre este tema. A ver, vamos con la 10. ¿Cuál es la clave de la 10?
pero paramos, ¿ya? A ver, a ver. Ah, ya, claro. Es cierto también, claro, sí, 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 claro, claro, está bien, está bien. Me pareció raro, pero sí lo viví. Está bien, está bien. Es cierto, es cierto, la clave es casa. Claro, Pascal, ¿no? Pero yo dije, y yo pensé, ¿y qué tiene que ver, que ver Pascal acá? Ah, no, pues es que Pascal, a ver, ¿qué tiene que ver Pascal, querida Amanda? A ver, explícame, Pascal, ¿por qué pusiste Pascal? ¿Por qué pusiste Pascal? ¿Por qué Pascal? Yo decía, ¿qué tiene que ver Pascal acá? Pero leí mejor. Ah, Franco Pascal. Ah, ya, o sea, solo champeaste. Ya, bueno. eh, Pascal no es evolucionista, ¿ya? Pascal no es evolucionista. No, Pascal va a ser evolucionista. No. Pero ¿por qué menciona acá Pascal? Porque dice, mira, Anaximandro sostuvo que el hombre es un ser frágil. Por esto es. Porque Pascal justamente decía que el hombre es una caña pensante. El hombre, como es caña pensante, es una caña, es un ser frágil, pero es un ser consciente, algo que otros seres que son más fuertes que el hombre, los animales, la naturaleza misma, no es consciente de nada. Pascal decía, una sola gota de lluvia puede matar al hombre. Claro, una sola gota de lluvia puede matar al hombre. Entonces, el hombre es una débil caña, pero a diferencia de la naturaleza, que no es consciente de nada, el hombre sí es consciente, es una caña pensante. Por ahí salió. Claro. Por eso dice, las adelantadas ideas de Anaximandro habrían sido precursoras del evolucionismo, a partir de ideas similares a las postuladas muchos siglos después por Pascal, acá junto, no, acerca junto, acerca de la naturaleza débil del ser humano. Claro, muy bien, casa. Bien. Entonces, por todo esto, pues, ¿no? Bien. Buena, ¿no? Interesante. Sara está estudiando el proceso de las guerras mundiales y no comprende cómo es que Hitler tuvo tanto apoyo por parte de los ciudadanos alemanes. Sí, claramente, lo que estaba haciendo era una matanza cruel e injusta. Su profesor de historia le explica que para comprender la forma de pensar y actuar de una persona o grupo de personas, primero hay que, tal como lo indicaría Dilthey, que es un pensador historicista. Entonces Dilthey dice, la comprensión del ser humano depende del contexto histórico. Por eso que Dilthey también es precursor de un movimiento llamado la hermenéutica. La comprensión depende del tiempo histórico. Yo sé que lo sabes, pero permíteme una explicación distinta. ¿Ya? Mira, no voy a entrar a mucho detalle, ¿ya? Pero más o menos por ahí va. Eh, mira, a mí me consta, yo he visto redes sociales, canales de televisión, políticos que hablan y periodistas, y todo el mundo, ¿ya? Salvo uno por ahí, no sé, no, y no de medios de comunicación, ¿eh? De una red social, pero en realidad todos los periodistas, todos, sin excepción, todos los políticos que salen a hablar en los medios, ya, todos, al 100%, consideran que este tipo es prácticamente un santo de la política, un héroe, un cuasi héroe nacional. Muchas veces, cuando se habla de los corruptos, la corrupción, se habla desde Alan García en adelante. Ah, los políticos corruptos, Alan, Fujimori, Toledo, etcétera. Y prácticamente a este señor nunca lo menciona. Eh, y es más, en la actualidad, este señor es tomado como ejemplo de político, un hombre honesto, un demócrata, un hombre que vino pobre y se fue pobre de Palacio de Gobierno, etcétera. ¿Sabes quién es él, no? ¿Sabes quién es él? Ah, bien. Eh, y yo me acuerdo, yo era bien chiquito ya, tenía pues 6 años, y yo me acuerdo cuando era presidente.
desde muy niñito, mira, todo lo que tú mencionas, Jeremy, es de los años 60, no me refiero a los años 60, yo me refiero a los años 80. Él fue presidente 2 veces. Y yo recuerdo eso de la IPC, esos años 60. Él fue presidente después, del año 80-85. Y yo recuerdo clarito, ¿eh? Clarito, cómo este hombre era totalmente repudiado por el pueblo peruano. A él lo veían como ladrón, como ratero, como corrupto y asesino. Como ratero, la gente lo odiaba. Él se fue recontra impopular. Su partido, cuando Alan García fue presidente por primera vez, su partido Acción Popular, ¿sabes cuánto sacó? 5%. Si él fuera tan popular, ¿por qué sacó 5% de su candidato? 5%, menos, es 4.7, o sea, se extinguió el partido. La gente lo odiaba, era totalmente antipopular, yo me acuerdo eso. Y si no me crees, busca los periódicos de la época. Por ejemplo, se dice mucho de que la inflación empezó con Alan, ¿no? Ya, la inflación empezó con Alan. Ya el Perú tenía alta inflación en la época de Belaúnde. Alta inflación, 300%. 300%, claro, 150. ¿Me entiendes? Así, era visto como corrupto, como persona que hace daño al pueblo, como malo. Ese es lo que justamente dice Dilthey, lo que dice Gadamer y lo que dicen los hermeneutas. ¿Qué dicen los hermeneutas, profe? De que cuando hoy lo vemos a este señor como un prócer de la democracia, ya hace 35 años se le veía como si a Pedro Castillo lo ven impopular, este pata era 100 veces más impopular que Castillo, mucho más. Él no podía salir de Palacio. Ahora es visto como un prócer y hace 35 años era visto como un malo, lo que significa entonces que en ambos casos se está interpretando las cosas. Son interpretaciones y la interpretación, sostienen los hermeneutas, tiene que ver con el paso del tiempo. Por esa razón, muchos políticos, hasta Alan García, ¿no? Hasta Alan García, sostienen de que es la historia lo que objetivamente les va a juzgar. Toma atención, toma atención. Toma atención, profesor Ortega. Estoy hablando. Estamos hablando de los hermeneutas. Entonces, en la medida que pase el tiempo, la interpretación que hacemos de los objetos, de las personas, de las cosas, cambia. Lo que percibimos del presidente Leguía es muy distinto a lo que la gente en la época percibían a Leguía. Así sucesivamente. Lo que hoy percibimos de Pedro Castillo va a ser algo muy distinto a lo que de acá 100 años se va a percibir de Pedro Castillo, así sucesivamente. Entonces, la interpretación tiene que ver, sostienen los hermeneutas, con el contexto histórico. Evidentemente, el contexto histórico de los años 80 es muy diferente al contexto histórico de hoy. Y por eso se ven las cosas de modo diferente. Y por eso lo que está lo de Hitler, pues. Claro, buena cuestión de Hitler. O sea, Hitler, en su época, cuando era líder de Alemania, tenía un montón de apoyo de los alemanes. Pero ahora, prácticamente ser neonazis es algún roche, ¿no? Sí hay, pero es roche. Yo no creo que gente abiertamente en las redes ponga yo apoyo a Hitler, pero antes Hitler era reconocido. Era visto hasta como un hombre interesado por la paz. Y no me refiero a los nazis, me refiero hasta Inglaterra, decía así, hasta Estados Unidos. Entonces, eso dicen los hermeneutas. Entonces, la hermenéutica es un movimiento filosófico que afirma que cuando tú conoces algo, no estás conociendo a ese algo de modo objetivo. Cuando tú dices mueble, armario, no estás diciendo algo objetivo. Lo que estás haciendo es dar una interpretación. Nada más una interpretación. Y la interpretación que hacemos de las cosas depende del contexto histórico, lo que los hermeneutas llaman horizonte cultural.
¿Ya? Buena, ¿no? Interesante. ¿Cuál es la clara pregunta? A ver, ¿te has entendido? Avión, claro. La hermenéutica, ¿no? Sí, maestrazo, Belón era bien odiado. La gente no lo quería. Muy odiado era Belón. Me acuerdo mucho de eso, muchísimo. Por eso me sorprende ahora que digan que es un héroe. Claro, por eso lo adoran. No, no, de repente, sí. Es derechista. Se alió con el Fondo Monetario Internacional, así muchas cosas. Muy buena, Jerry, muy buena, Jerry. Tienes razón. Tienes razón, Jerry. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un volatinero. Y Zaratustra habló hacia el pueblo. Yo os enseño el superhombre. El superhombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el modo para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre. Y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono. Y el más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma. Pero ¿os mando yo que os convertáis en fantasmas o en plantas? Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga no es vuestra voluntad. Sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Bueno, bien. El texto de Nietzsche, clásico, ¿no? Hacia la Zaratustra. Dice que Zaratustra se fue a un mercado donde había pues mucha gente. Y las personas estaban muy, muy atentas por la exhibición de un volatinero, o sea que hacen volantines, pero un acróbata. Entonces la gente estaba mirando al acróbata cómo hacía sus malabares, ¿no? Y Zaratustra se raya y comienza a decir, ¿no? Yo enseño el superhombre, el hombre, o sea, tú, yo, ¿no es cierto? Nosotros debemos ser superados. Ahora, ¿cómo nos superamos? Dicen, ¿no? ¿De qué manera? ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los animales han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. Acá, Nietzsche hace referencia al evolucionismo. Claro, el animal ha ido generando un ser superior al anterior, ¿no? Y queréis ser vosotros ese contrario, ¿no? Pues si todos los animales han creado una especie superior a la que son, tú quieres ser lo contrario, tú quieres en vez de crear un ser superior, retroceder y volverte animal o más animal de lo que ya eres. ¿Qué es el mono para el hombre? Una vergüenza, un ser inferior, un ser gracioso, el monito, qué gracioso el monito, mira cómo se está con los árboles. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre, una vergüenza dolorosa. O sea, acá Zaratustra está invocando la llegada del superhombre, aquel ser que es la superioridad, el superior al hombre moderno. Un ser egoísta, impulsivo, dominante, como vamos a ver en el texto, un ser que ama la vida. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre. O sea, otra vez, acá Nietzsche hace referencia a la posición naturalista evolucionista, ¿no? Nietzsche es claramente un evolucionista. Las especies han evolucionado,
Hace mucho tiempo éramos gusanos y hemos cambiado a hombre. Pero, pese a ello, muchas cosas de lo que somos son también del gusano. Por ejemplo, somos personas que no nos gusta esforzarnos, que creemos en el destino. Entonces, ese es de gusano, pues, o sea, el gusano no hace nada arrastrándose porque al final piensa que alguien lo va a salvar. ¿No es cierto? Yo soy cristiano, yo me nací ahí porque sé que algún día Dios me va a salvar, ¿no es cierto? En otro tiempo fuisteis monos y ahora es el hombre más mono que cualquier mono. O sea, lo que está diciendo acá es que el hombre es un ser débil, enfermo. Y el más sabio entre nosotros es un híbrido. Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el que ama la tierra, es el que ama la vida. Yo os pido, hermanos míos, permanecer fieles a la tierra y no creas quien nos salva de salvaciones en el reino de los cielos. Esas personas son personas envenenadoras. Ah, interesante, ¿no? Interesante. O sea, Nietzsche está acá diciendo a la gente que está muy distraída viendo un volantinero, diciendo, oye, hay que superarnos, déjate de ver tonterías, ¿no? Es como cuando la gente ve los de Ucrania. Ay, Ucrania, pobrecito, los ucranianos, ¿no? Ya, entonces tú que estás ahí con que mi banderita de Ucrania, entonces ya deja de ver eso, tú debes superarte, debes ser orgulloso, me hago entender, debes ser una persona que ame la tierra. ¿Y cómo debo superarme, señor? ¿Cómo debo superarme, señor Nietzsche? ¿Sabes cómo debes superarte? Amando la tierra. Porque nosotros, al fin y al cabo, como toda especie, hemos evolucionado. Nosotros, como toda especie, hemos progresado, hemos avanzado. Pero ahora, en vez de avanzar, queremos involucionar. ¿Cómo es eso? El mono, con respecto al hombre, es un ser inferior. El superhombre, con respecto al hombre, entonces el superhombre debe ver al hombre como un ser inferior. Para eso debes de olvidarte de una esperanza sobrenatural, de una esperanza supernatural, sobrenatural, y ama la tierra. Y no creas a los que te hablan de salvaciones extraterrenales. ¿Cuál es la clave de la 12? ¿Cuál es la clave de la 13? No, figo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Y cuál es tu problema con esto es guerra? ¿Qué tienes de esto es guerra? Esto es guerra es bonito. ¿Qué te pasa con esto? ¿Por qué te metes con mi programa? Solo porque para ti es pose decir, ay, yo soy bien crítico, no me gusta. Vente que te gusta a ti esto es guerra y te haces el loco. ¿No es cierto? ¿No? A mí me gusta esta guerra, ¿cuál es el problema? Ay, no, yo sí, yo soy bien crítico, yo soy bien. Esto es guerra, no, es la chusma, la chusma. Yo no, yo soy bien inteligente, por favor. No seas posero, posero eres, ¿no? Tú eres posero, ¿no es cierto o no? Eres posero. Posero eres, ¿no? Pura posa más eres, ¿no? No te gusta esa es guerra, pero le haces caso a lo que dice Canal N, le haces caso a lo que dice Exitosa, le haces caso a lo que dice ¿cómo se llama? Oxenford, lo que dice Philly Butters, ¿no es cierto? O sea, te la das de crítico, pero a la vez le haces caso a los medios de comunicación, diciendo, ay, Perú debe romper relaciones con Rusia porque ha invadido. ¿Cómo es posible? Qué malos los rusos, qué malos, ¿cómo es posible? Son malos, son unos salvajes. Estás así. En todo el mundo, paz en Ucrania. Cuando Rusia no invadió Ucrania, ¿había paz en el mundo? ¿Había guerra en Libia? ¿Y tú te indignabas por Libia? ¿Te indignabas por Libia? ¿No? ¿Te indignabas por la invasión siria de Estados Unidos? ¿No es cierto o no? ¿Te indignabas? Seguro, ¿no? Seguro, de repente que sí, de repente sí.
O sea, cuando Estados Unidos hace todos sus genocidios, la gente no se indigna, normal. Pero cuando Rusia, que es un país imperialista también, mete bomba, ahí sí. Ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No es cierto o no? Estados Unidos destrozó Yugoslavia, como alguien lo está diciendo. Lo destrozó, mató gente. ¿Y quién ponía su banderita? Nadie dice nada. Qué pena los medios de comunicación mermeleros, ¿no? Ya, fuera de bromas. No, normal, si no te gusta esta guerra, normal, chévere. A mí tampoco me gusta, solamente que ya, pues, deja a los guerreros en paz. No todo se reduce a esto es guerra. Combate más bacán. Ya, muy bien. Cuidado, ¿eh? Cuidado con hacerle caso a Canal N, caracho. O sea, Canal N. Tú vas a ingresar a la universidad, vas a dar tu posición clara. Todo imperialismo es malo. Ponerse al lado de un imperialismo es como ponerte al lado de un criminal en defensa del otro. ¿Cómo es eso? ¿Está bien? Eso nunca tolero. Todo imperialismo es malo. Esa es la posición correcta, ¿no? Todo imperialismo. Ruso, chino, estadounidense, no escatiman, no escatiman vidas. Si eso impide su poder, matan gente. Así de simple, matan gente. No dudan en eso. Tú no puedes apoyar a un asesino, como Estados Unidos o como Rusia. Claro, así de simple. ¿Ya? No puedes apoyar a ni uno ni a otro. ¿Con quién uno tiene que estar? Uno tiene que estar con la gente, con el pueblo, con la gente que sufre, con la gente. Uno debe estar con la gente. Y no con uno, con otro. No que, está bien que entre Biden en El Salvador. Estás loco. Biden es un asesino. ¿Entiendes o no? ¿No? Así de simple. ¿Ya? No está ni con uno ni con otro. Bien, vamos a leerlo. 14 y 15. Comparado con los demás animales, el hombre no solo vive en una realidad más amplia, sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. El hombre no puede escapar de su propio logro. No le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo. Forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana. Todo progreso en pensamiento y experiencia afina y refuerza esta red. El hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato. No puede verla, como si dijéramos, cara a cara. La realidad física parece retroceder en la misma proporción que avanza su actividad simbólica. La razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad. Pero todas estas formas son formas simbólicas. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional, lo definiremos como animal político. Qué chévere texto, nos va a permitir entender la filosofía de Cassirer, que es un pensador que pide bastante la universidad. Es bien conocido esto. Ya vamos a leerlo de nuevo. A ver, dice, ¿te acuerdas cuando hace un ratito hablamos de la interpretación? ¿No es cierto? Ya, por ahí va. Cassirer está en esa tendencia historicista que afirma que el hombre es producto de su contexto histórico y que el hombre siempre está interpretando. Aunque esto suene bastante redundante, pero es obvio cómo interpretamos a través del lenguaje. El lenguaje es importante para Cassirer, ya que lo dicen. El hombre no solo vive en una realidad más amplia, sino, por decirlo así, el hombre vive en una nueva realidad. O sea, el hombre no vive como viven las jirafas. El hombre vive en una nueva realidad. El hombre no puede escapar de su propia cultura, de su propio lenguaje. El hombre no le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive en un universo físico, sino en un universo
simbólico. ¿Ah? Por ejemplo, mira acá, maestrazo. Lo que está diciendo el autor es, ¿qué diferencia hay entre un perrito y un humano? La diferencia es obvia, dice Casirer, en que el humano siempre a donde vaya, siempre le da un nombre a las cosas. Pizarra, pared, piso, mueble, color azul, blanco, techo, puerta, ventana, casa, vecino, polo de Bonex, Academia Bonex, ciclo San Marcos, repaso. O sea, siempre no está significando algo. Lentes, audífonos, armario, mesa, celular, todo lo que te rodea, siempre tú lo significas algo, le das un nombre. Por tanto, entre el hombre y la cosa está un nombre. El hombre, por tanto, no accede directamente a la realidad, sino que entre tú y la cosa que te rodea existe una palabra. Mesa, armario, puerta, mamá, papá, computadora, televisor. Siempre, fuera de bromas, cuando hablamos hace un rato sobre la guerra, sobre Rusia, imperialismo, entre quien habla y el objeto hay un nombre, ¿me puedo entender? Una palabra. Entonces, el hombre, por tanto, no puede escapar a eso, no puede ir más allá de su propio lenguaje. Por esa razón, a partir de ahí también aparece, estimada Meilín, aparecen los debates sobre el lenguaje, la filosofía del lenguaje, pues. Los debates sobre el aborto, lo que hablamos a suerte y fuera de bromas, ¿eh? Las chicas que están a favor del aborto, al no nacido le dicen montón de células, y los que están en contra del aborto le llaman bebé. Entonces, el problema del aborto puede reducirse, según algunos filósofos, como Wittgenstein, por ejemplo, en una cuestión de lenguaje, de cómo significan las cosas. Para algunos, lo que hace Rusia en Ucrania es una invasión. Para otros, lo que hace Rusia a Ucrania es un plan de defensa. Entonces son lenguajes y el hombre no puede escaparse de eso. El lenguaje, el mito, el arte y la religión son partes del mundo. Forman hilos que tejen la red simbólica. Todo progreso en el pensamiento crea más lenguaje. Todo progreso en el pensamiento y la experiencia crea más lenguaje. Por eso, ponte a pensar nomás, las últimas palabras o las palabras que se han creado en los últimos 10 años con respecto al uso de whatsappear, WhatsApp, ¿no es cierto? Chatear existía más antes, pero bueno, me acuerdo ahorita de whatsappear. Entonces, whatsappear es una palabra que se ha ido creando con el avance de nuestra experiencia. O sea, mientras más avanzamos en el tiempo, mientras más progresamos, creamos palabras nuevas. Ahora, el hombre, por tanto, no puede enfrentarse a la realidad de un modo inmediato. No puede verla cara a cara, claro, porque entre el lenguaje, entre el hombre y la realidad está el lenguaje, están las palabras. La realidad física recede en la medida que avanza el lenguaje. O sea, mientras más palabras creamos, nos vamos alejando de la realidad. La razón, por tanto, es una palabra inadecuada para abarcar tantas formas de vida humana. O sea, muchas veces, yo recuerdo bien cuando se le pregunta a un muchacho de un ciclo verano, un ciclo anual, ¿no? ¿Qué es el hombre? Un ser racional, profe, que piensa. Entonces, Casirer dice, no, eso de la razón ya está muy limitadita. El hombre es más que razón. El hombre es un ser que siempre está significando todo, que le pone nombre a todas las cosas. Esto es guerra, combate, Fujimori, Belaunde, Rusia, Ucrania. O sea, el hombre siempre está elaborando símbolos. Por tanto, en lugar de definir al hombre como animal racional, vamos a definirlo como animal simbólico. O sea, en resumen, lo que está diciendo Casirer es que, ¿por qué el hombre es animal simbólico según Casirer? Porque siempre, en todo momento, el hombre siempre está poniéndole nombres a todas las cosas. Y en la medida que avanza su cultura, elabora más palabras, más nombres. Y de eso el hombre no puede escapar. ¿Ya? Buena, ¿no? Por eso que el hombre no vive ya en un mundo natural, sino en un entorno creado por el mismo ser humano. ¿Cuál es la clave de la pregunta 14? Casa. ¿Cuál es la clave de la 15? ¿Cuál es la clave de la 15? Beso, claro, beso.
Ahí está. Bueno, el ser humano posee gran cantidad de símbolos que pueden ser de colores, siluetas o palabras que representan hechos, sentimientos, incluso ideales a alcanzar. Esto sucede ya que, como explica Kastler, el hombre que, buena, ¿cuál es la clave? Ve eso, interpreta, siempre, siempre. Es hermeneuta, Cassirer también. Claro. Vamos con el 17 y la 18. Este texto es chévere. Dice, el hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere. Y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa. Pues queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto. Nada hay en el cielo inteligible. El hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser, no lo que querrá ser, pues lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente, que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea de lo que se llama voluntad. O sea, maestrazo, este texto es bien chévere, ¿no? Una cosa es querer algo, otra cosa es hacerlo. O sea, tú eres lo que has proyectado ser. O sea, tú eres lo que has hecho, no lo que has deseado. O sea, tú, si eres universitario, no está tan en función a tu deseo, sino a lo que hiciste. Eso dice Sartre. Por tanto, inferimos que no hay futuro, ¿verdad? Ya, vamos a ver. Dice, el hombre es el único que no solo es tal como él se concibe. O sea, lo que está diciendo acá es que la condición humana no es un concepto, como hemos visto hace un rato. ¿Qué es el hombre? No, esas son tonterías. Alma, cuerpo, por favor. El hombre es alguien que se impulsa hacia una meta. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Si yo soy profesor, es por mis actos. Mis actos hicieron que yo sea profesor. Yo no nací con el destino de ser profesor, porque para empezar no hay destino. Entonces, si yo soy profesor, es porque yo me he hecho profesor. Más allá que haya deseado serlo, seguro, pero yo me hice profesor. Ahora, por eso que el hombre tiene más dignidad que una piedra o una mesa. Pues queremos decir que el hombre empieza por existir, arranca con existir, y en su existencia se lanza hacia algo. Tú empiezas por existir, y en tu existencia te haces médico, te haces ingeniero, o no te haces también. Te haces abogado, o no te haces. Tú te lanzas hacia el porvenir. Te proyectas hacia el porvenir. Por eso el hombre es ante todo un proyecto. El hombre no es algo acabado. ¿Qué diferencia hay entre una camiseta, entre un polo y yo? En que el polo, cuando apareció en su existencia, cuando surgió el polo ya vino terminado, con todos sus hilos, cosido, al polo no se le agrega nada. En cambio, dice Sartre, yo no vine terminado, no vine hecho profesor, yo vine solo con existencia, y en mi vida me hago profesor. Porque Sartre dice, al no haber Dios, entonces, como no hay Dios, no hay destino, no hay norte, no hay una circunstancia final, sino lo que estás eres tú que te estás haciendo a ti mismo. El hombre, en lugar de ser un musgo, una coliflor, nada existe previamente al proyecto, nada existe previamente a lo que haces.
No hay mundo de las ideas, no hay decir inteligible. Y el hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser. El futuro no existe, maestrazo. El futuro no existe. Nadie aún ha ingresado a la universidad. El futuro no existe. Si tú tienes una nota baja, acuérdate, el futuro no existe. Está destinado a ingresar o a no ingresar. No, el futuro no existe, no hay futuro. Entonces, nadie ha ingresado hasta ahora. ¿Quiénes son? Si todavía no hay examen. Entonces, por consiguiente, tú puedes hacerlo. El hombre es lo que has proyectado ser, no lo que quiere. Yo quiero ser universitario. Yo puedo querer ser, no sé, astronauta. ¿No es cierto? Pero no es lo que tú quieres ser, sino lo que proyectas ser. O sea, lo que haces, pues lo que haces. Tú eres lo que haces. Claro, si tú, con mucho respeto, duermes un montón, haces las cosas a medias, no te esfuerzas, bueno, evidentemente, con esas condiciones no vas a lograr nada. Pero si tú te esfuerzas, tú duermes lo que debes dormir, organizas tus estudios y te alimentas bien y tomas las cosas en serio, ingresas, ¿no? Pues lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente, que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Ya bueno, creo que ya está claro, ¿no? A ver, ya está. Sartre creo que ya está muy bien. A ver, el hombre es algo fijo y que tiene un destino falso. Muy bien. Muy bien. Voluntad tiene que ver con lo que uno desea hacer. Después, estimada señorita, estamos marcando claves. Ya, todavía, a las 50 mandas más, ¿ya? ¿En qué estaba? Voluntad es lo que uno desea hacer. ¿De acuerdo? Lo que uno desea hacer. ¿El hombre es lo que uno desea hacer? No, sino lo que haces. Yo puedo desear ser cómputo general, pero eso no soy, no es lo que hago. La 3 obviamente es verdadero. El hombre se hace a sí mismo, claro, el hombre se hace a sí mismo. Es casa, claro. Muy bien, casa. Está fácil, pues creo que ya, la 18 es la tesis de Sartre, que es la más conocida, ¿no? La existencia que, a ver, señor sartreano, precede a la esencia. Muy bien. 19. Los animales son instintivos, manifiesta Raquel. Se les puede comparar con máquinas que han sido programadas para seguir un patrón de actividades durante su vida. Bueno, por lo contrario, el hombre es libre de hacer lo que desee. Es libre de hacer. Ahora, que no lo hagas es otra cosa. Raquel coincide con Sartre, para que en la vida humana, bueno, a ver, el hombre es un proyecto. El hombre es un proyecto. Es lo que haces. Tú puedes desear ser universitario, pero lo que te haces es lo que tú realizas. Casa, es posibilidad. Heidegger, el ser ahí, para Heidegger, el ser ahí es su posibilidad. No se limita a tenerla como una peculiaridad, sino que es una posibilidad. Siempre se está haciendo. A ver, ¿cuál es la clave, señor Heidegger? El hombre es igual que Sartre, es el existencialismo. El hombre siempre se hace, se elige, claro, siempre se está eligiendo. O sea, si tú tienes bajas notas porque has dormido bastante, tú has elegido eso. Tú has elegido tener bajas notas. A ver, ayúdame con la 21. Respecto al naturalismo de Nietzsche, es correcto afirmar que, claro, beso. Está bien, beso. 22. A ver, respecto a Heidegger, a ver, el hombre es un poder ser, el hombre es un proyecto, la muerte es una posibilidad, el hombre es un ser predeterminado. A ver, veamos. A ver, la 2, dime la 2. ¿Es verdadero o falso? Solamente dime la 2. Yo te digo en lo demás. Me da la clave. Verdadero, muy bien. Dime la clave, dime la clave. Verdadero. Dime la clave 22. Sí sabes.
Beso. Ah, muy bien, caramba, bravo. Sí sabes. La muerte no es una posibilidad más. No, la muerte es algo inexorable. No es que puede ser que me muera, puede ser que no me muera. No, la muerte es lo único cierto, dice Hayek. El hombre es un ser para la muerte. Claro, que yo sea ingeniero, que no lo sea, eso sí es una posibilidad. Pero que muero o a morir. Claro. Muy bien, muy bien. Beso. 23. Creo que hemos hablado de la 23 esto. A ver, según Marx, lo que eres tú es tu sociedad. Por tanto, debemos entender que una auténtica comprensión del hombre no puede prescindir del proceso histórico. Claro, muy bien, excelente. Avión. Vamos a leer la 24 y la 25. Veamos. Ya, acá tómenme mucha atención, por favor. Dice, el trabajo asalariado revela la situación de dependencia y subordinación del trabajador al patrón. Pero Marx, que quiere alejarse de una representación de las relaciones sociales como efectos de contraposición de voluntades, busca la fuente de las mismas en relaciones técnicas más primarias y fundamentales. Y las encuentra en el proceso de trabajo asalariado. Lo más visible del mismo es que lo que el trabajador produce gastando su vida pasa a ser riqueza que da vida a otro. Pero bajo esta apropiación por el patrón del producto de su trabajo, que es lo que más le duele, hay otra realidad oculta, a saber, que el producto de su trabajo acaba teniendo una vida propia y enfrentándosele desde fuera, dictándole cómo debe vivir, exigiéndolo sumisión y reverencia. Y esa es una forma de alienación. Marx constata que la miseria económica, antropológica y moral del obrero, en función del aumento de su capacidad productiva. Este hecho paradójico responde a que el trabajador queda rebajado a mercancía y las mercancías valen menos cuanto más fácilmente se producen. Es una tesis central de su pensamiento, aunque aún no dispone de teoría para fundamentarla. De momento dice, el obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. Vamos de nuevo. A ver, dice, para Marx, el trabajo no es solamente una contraposición de voluntades. No es que yo trabajo para otro me explote y ya, ¿no? O sea, Marx es un filósofo y un estudioso y va más allá de creer que el trabajo es solamente una oposición simple entre un trabajador y un burgués, ¿no? Ahora, busca la esencia del trabajo, la fuente misma, en relaciones más primarias y las encuentra en el proceso. O sea, lo importante del trabajo es el proceso, dice Marx. Ahora, en este proceso se ve que el trabajador gasta su vida para dar vida a otra persona. Esa es la primera idea, ¿no? O sea, el trabajador da su vida al burgués. Pero aparte de esto, hay otra cosa, dice, hay otra realidad, más allá de lo dicho, que es lo más importante, ¿no? La otra realidad es que el trabajo acaba teniendo vida propia y el trabajo termina enfrentándose al trabajador, exigiéndole sumisión y reverencia. Mira, maestrazo, a veces uno ve en redes sociales, ¿no? Cuando jóvenes, muchachos, veinteañeros, se quejan y a veces hasta en tono de broma, ¿no? Dicen, ay, hoy es lunes, ay, qué flojera, ¿no? Y ponen una cara de flojera, o sea, ponen un dibujito de Bugs Bunny que se levanta de su cama, ¿no? Ay, hoy es lunes, ¿no? Y se van a trabajar. Claro, qué pereza, ¿no? Y claro, uno puede decir que este joven tiene flojera, ¿no? Ah, es flojo, ¿no? Pero en realidad ese tipo de análisis, obviamente es un análisis simplón, nada filosófico, pero Marx diría, esa cara, esa actitud que tiene esa persona de decir, ay, hoy es lunes, no sé, me voy a trabajar, no es solamente por flojera, sino porque en el fondo ese joven es consciente de que ese trabajo no le pertenece, que al final ese trabajo es enemigo de esa persona. Y es lo que dice el texto, pues. Entonces,
el problema más importante para Marx es el hecho de que el trabajo, al no pertenecerle al trabajador, hace que el trabajo se vuelva en su enemigo. Entonces, el trabajador es consciente de que es esclavo de su propio trabajo y por eso que tiene flojera y por eso que no se quiere levantar de su cama. Decir que la gente no quiere trabajar por floja, según Marx, no es porque ya, bueno, es floja y ya, sino porque hay una cuestión más, el hecho de que la gente es consciente de que el trabajo no le pertenece al trabajador. Y eso es una forma de deshumanización. Alienación es deshumanización. Marx constata que la miseria económica y moral, o sea, decir que es flojo la gente, está en función a su aumento de su capacidad productiva. O sea, mientras más produce el hombre se va deshumanizando más. Por eso que el trabajador queda rebajado a mercancía. Es una tesis central de su pensamiento, de que el trabajador se deshumaniza, aunque aún no dispone de teoría para fundamentarlo. De momento dice, el obrero es más pobre cuanta más riqueza produce. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. Interesante, ¿no? ¿Cuál es la clave de la pregunta 24? Claro, claro, claro. Muy bien. Mira la clave 25. Si una persona vive en función de la exigencia de su propio trabajo, podemos decir que, de acuerdo, claro, si el hombre vive esclavizado, ¿no? La 25 pregunta, si el hombre está esclavizado por su trabajo, entonces, según el marxismo, vive alienado, ¿no? Excelente. Bien, te voy a hacer algunas preguntas. Te voy a hacer algunas preguntas fundamentales, ¿ya? Para que quede bien claro. ¿Ya? Excelente, hemos hecho todo, ¿no? Así vas a responder. ¿El profesor responde todas las preguntas del material? Sí. ¿No es cierto o no? Muy bien. ¿Qué estudia la antropología filosófica? Ah, ¿qué estudia? Estudia las plantas, estudia el sufrimiento, estudia al hombre, estudia al ser humano. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Los creacionistas, aquellos que dicen que el hombre fue creado por Dios, consideran que las especies no cambian. Decir que las especies no cambian se llama positivismo o se llama fijismo. Fijismo, claro. Los cristianos son fijistas, porque si Dios creó a Adán y Eva han sido los mismos desde ahora. Ese es fijismo. Los cristianos son fijistas. Descartes dice de que el hombre es alma y cuerpo. Por tanto, Descartes, ¿qué es? ¿Materialista o dualista? Descartes es alma y cuerpo. Dualismo, muy bien. Para Engels, ¿el hombre fue creado o el hombre evolucionó? Engels, que hablaba del papel del trabajo. Para Engels, ¿el hombre fue creado o el hombre evolucionó? Evolucionó. Muy bien. Ahora sí vamos con el quizzes. Tener presente que la profesora se demoró un poquito, ¿no? La profesora anterior. No, pues el hombre no vive en una guerra. No, pero es que la clave 24 me preguntas por la D. Es que no tiene nada que ver, pues. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. En la 24 lo que habla es acerca del papel del trabajo, de la alienación por el trabajo. Ya, entonces no habla, pues. Como no habla, entonces no es la clave. Entendiste la clase todo, ¿no? Ya, así hay que responder. Como Mayra lo hace. Si no, yo no vengo, ¿ah? No vengo, me hago huelga. Ya, vamos con el quiz. Vamos con el quiz. 20, ¿ah? Sí, cuando tú respondes bien, yo no reniego. Yo reniego cuando respondes mal. ¿Ya se equivocaron ya? Ni bien empieza el quiz, ¡plin! Ya se equivocaron ya. ¿O qué cosa marcan, ah? ¿Te equivocas? Descartes, ¿qué es? Un incorrecto. Ah.
Y pese a ello se equivoca. Ah, su madre. Pese a ello se equivoca. Ah, su madre. Mira, ¿qué estudia la antropología filosófica? ¿Qué estudia? El sufrimiento. Estudia el sufrimiento. Estudia el universo. Oye, pues es el colmo, ¿ah? Estudia el pesimismo. Oye, ¿cuándo empieza el examen de admisión? ¿La otra semana? El 12. ¿Cuándo cae 12? Ah, ya, de acá, de esta semana a la otra, ¿no? De este fin de semana a la otra. Ah, vaya. No, yo no voy. Saludos a Josué, a Maite y a Lisbeth, grandes estudiantes, futuros ingresantes como Joan, como Jeremy, como Xiomara, como Mercy. Mercy va a ingresar a la universidad. A ver, mi querida Mercy. El hombre, maestrazo, el hombre, ¿por qué pone sufrimiento? ¿Qué te pasa? ¿Sufrimiento? ¿Qué sufrimiento? ¿Estás sufrido? ¿Estás sufriendo? ¿Sufrido eres? Siguiente, por favor, señorita. Siguiente, por favor, te ruego. Ah, no, pero no me saltes, por favor, el anterior, hijita. Por favor. El anterior, el anterior. Al considerar el mundo entero como creación divina, es normal que los cristianos tengan una composición que positiva, positiva, positivo, mi hermano. Positivo, positivo, pues no vas a ingresar, ¿ves? Positivo. ¿Cómo es positivo? Siguiente, por favor. René Descartes explica que el cuerpo y el hombre, Descartes que es materialista, materialista es Descartes. ¿Has estado en clase, hijo? Es dualista, doble, dos, dualista, dualístico, dúo, dualista, ¿ya? De dos. Siguiente, por favor. El hombre evolucionó. Ya me estaba ya cruzándome los chicotes, ya. Ya, evolucionó. Así que el problema fue quien dijo que la antropología filosófica estudia el sufrimiento humano. Bien, te mando un gran saludo, maestro. Futuro ingresante, la próxima semana vamos al